A todos nuestros televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Viviana Bello y a continuación, nuestros titulares de hoy. FECODE presiona al Congreso por la Ley Orgánica de Competencias que reformará el Sistema General de Participaciones y explica por qué es clave en el tema de reivindicación de derechos. Desde Argentina y Chile alertan sobre los efectos de las políticas públicas neoliberales en educación y derechos laborales que los gobiernos de estos países vienen implementando. Más de 300.000 menores siguen atrapados en el trabajo infantil en Colombia, un fenómeno complejo que sigue siendo motivo de alerta para las organizaciones sociales. A una semana de que se cierre oficialmente el segundo periodo de sesiones de la legislatura anual, FECODE exigió a los congresistas presentar la ponencia de la ley orgánica que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones, advirtiendo que sin esta norma no será posible implementar los cambios aprobados. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación pide celeridad al Congreso para tramitar la ley que hará posible la implementación de la reforma al Sistema General de Participaciones. Considera que el proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional es un proyecto que recoge el espíritu y los objetivos planteados en el acto legislativo. Esperamos que los congresistas puedan plantear una ponencia en ese sentido y es fundamental que en materia electoral planteemos la necesidad de impulsar un proyecto de ley que recoja el espíritu de lo planteado en el acto legislativo, que es que el incremento de los recursos se vaya a los sectores priorizados, que se cierren las brechas estructurales en el sistema educativo público. FECODE recuerda que esta reforma busca recuperar recursos para la educación pública, saneamiento básico y agua potable tras cambios constitucionales que redujeron la financiación del sector durante los gobiernos de derecha. Lo primero hay que señalar es que aquí la derecha y la extrema derecha modificaron la Constitución, rompieron el acuerdo constitucional para quitarle recursos a educación, salud y agua potable y para garantizar los derechos fundamentales. A través del acto legislativo 01 de 2001 en el gobierno de Pastrana y el acto legislativo 04 de 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe, se recordaron cerca de 470 billones que iban destinados desde el 2001 hasta hoy para financiar el derecho a la educación. Si la ley orgánica no queda encaminada en esta legislatura, un eventual gobierno de extrema derecha podría revertir los avances logrados en materia de financiación educativa. Es un riesgo muy alto porque lo que implica es profundizar la desfinanciación estructural de la educación, que ya lo han hecho dos gobiernos de derecha y extrema derecha. Vemos que ya lo hizo el gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe, y lo que haría esta presentación de este proyecto de ley es ir en contravía de lo que dice la Constitución por lo que han planteado y además profundizar la financiación estructural. Esto puede llevar a que se desfinancien la nómina docente, a que se terminen de afectar las infraestructuras educativas, a que no logremos llegar a las jornadas únicas y en conclusión a violar y vulnerar el derecho fundamental a la educación. Para el magisterio, garantizar la reglamentación de la reforma es clave para fortalecer la financiación educativa y avanzar en el cierre de brechas históricas en todo el territorio nacional. Un eventual regreso de políticas neoliberales pondría en jaque las reformas sociales y la financiación de la educación pública que ha impulsado el primer gobierno de izquierda en los últimos 4 años, además afectaciones a los maestros y el ejercicio sindical. Sectores académicos y estudiantiles expresan preocupación por el futuro de la educación y las garantías sindicales en Colombia con un eventual gobierno de ultraderecha. Lo que yo sí quiero que pensemos muy bien es, primero, si ese señor llega a ser presidente, ¿qué va a hacer? ¿Va a acabar con la personería jurídica de FECODE, del sindicato de maestros? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista legal, constitucional? ¿Va a prohibir los paros, las movilizaciones? Eso es cierto que ya con los gobiernos neoliberales ha pasado, el tema de los descuentos por el día en que cuando un maestro participa, o la sanción, o todas las amenazas que ya hemos vivido con otros ministerios de educación, otros gobiernos, pero este señor con tanta energía, ¿qué va a hacer?
Advierten que en un eventual gobierno de extrema derecha podrían endurecerse las medidas contra las movilizaciones sociales y las expresiones de protesta. Yo creo que incluso hemos llegado a decir desde experiencias como la Expedición Pedagógica Nacional, que recorrimos el país con los maestros, visitando a más maestros, es que hemos llegado a una conclusión. Creo que este país, después de haber sufrido tantas guerras, tanta violencia, casi que sería un país inviable si no fuera por los maestros, y que dedican sus días, sus horas, su tiempo, su trabajo, su vida a reconstruir el tejido social que la guerra ha destruido. Desde Argentina, una estudiante universitaria aseguró que los recortes a la financiación educativa han generado dificultades para las instituciones de educación superior, una experiencia que consideran es una advertencia para Colombia. Lo que puedo decir, yo inicié mis estudios en el 2023, por lo cual pude transitar lo que fue la finalización de un gobierno de izquierda y el inicio de un gobierno de ultraderecha como es el de Milei. Y como dato puedo decir que la educación en el nivel superior en Argentina está sufriendo mucho desde la presidencia de este señor, porque desde el año 2023 que no se renueva el financiamiento universitario, ya lleva más de 205 días. La experiencia de la Argentina de Milei es presentada como un referente para analizar los efectos que los gobiernos con tintes autoritarios tienen sobre el sistema educativo. Creo que el pueblo colombiano tiene la oportunidad que en esta segunda vuelta puedan elegir y ser conscientes y que les sirva de ejemplo lo que está pasando en Argentina y que puedan apostar a estos gobiernos progresistas que lo único que hacen es generar y sostener derechos para las y los trabajadores y más que nada para el colectivo estudiantil. Las alertas incluyen escenarios de mayor presión sobre organizaciones sociales y sindicales vinculadas a la educación pública. Hola, ¿qué tal? Amable audiencia defensora de la democracia, de la vida y de la paz. Un saludo desde la Federación Colombiana de Educadores. Preguntas y respuestas que nos atañen la discusión por estos días de temas supremamente importantes para la educación y para el magisterio colombiano. ¿Qué ha pasado con la Ley Orgánica de Competencias? Después de las audiencias públicas se espera la radicación de una ponencia que puede ser la próxima semana, o estamos esperando el devenir de la discusión de la Ley Orgánica de Competencias tan necesaria para este país, pero no sobre la base de desmantelar el Estado central, ni de despedir empleados públicos, ni de cerrar instituciones del Estado. En segundo lugar, ¿qué pasa con la mesada 14? Se espera que la próxima semana se agende, se priorice ese octavo debate y ojalá se apruebe. Eso es lo que esperamos los pensionados y pensionadas de Colombia para hacer justicia laboral de esa mesada que se arrebató en gobiernos anteriores. Se radicó un proyecto de ley por parte del senador Alexander López buscando que las pensiones en los próximos años su incremento sea sobre el salario mínimo y no sobre el IPC. Esperamos que esa discusión se inicie y que tenga buen fin. Y en cuarto lugar, el mensaje para los compañeros educadores, para los trabajadores, para el pueblo colombiano es la definición de qué tipo de país queremos. Queremos un país democrático, educativo, un país que defienda los derechos, la naturaleza, los animales. Los maestros le apostamos a ello y por tal razón cuidaremos de nuestra Federación Colombiana de Educadores. De usted, de mí y de los colombianos y colombianas depende. Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad. Encuentro radiovisual de FECODE. Sábados 7:30 de la mañana en vivo por nuestras redes sociales. En desarrollo del Plan de Trabajo 2026, FECODE participó en Yopal a través de su Secretaría de Prensa, Propaganda y Publicaciones. En el evento, la escuela como laboratorio de paz, garante del Estado de Derecho y la comunicación democrática, convocado por CIMAC, y el cual contó con la participación de los docentes de los 19 municipios del Casanare.
En el marco de su plan de acción, la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE descentraliza la capacitación y formación en temas comunicativos dirigidos a docentes y liderazgos de las filiales y sus subdirectivas para avanzar en la articulación de la red de comunicación en pro de la lucha del magisterio. La organización sindical es muy importante involucrar a todos los maestros, porque hay un gran porcentaje y tenemos que llevarles el mensaje de la lucha sindical, de la defensa de la educación pública y entender que todos somos una sola familia, que debemos defender los derechos humanos y nuestros derechos de las comunidades educativas. Con este objetivo, FECODE participó el pasado 22 de mayo en el taller de cualificación sindical en el marco del segundo encuentro de vicepresidentes, secretarios de Asuntos Laborales y Jurídicos y secretarios de Prensa y Comunicaciones que tuvo lugar en Yopal, organizado por la Junta Directiva del Sindicato de Maestros de Casanare, SIMAC. El invierno, la época y la naturaleza no nos ha ayudado mucho. De hecho, ayer se interrumpió pues el paso municipal por las lluvias y nos tocó, a mí que me movilizo en moto, me tocó por una línea muy angosta cruzar, a otros docentes les tocó caminar, entonces hay comunicación municipal. En estos espacios nosotros compartimos muchas experiencias significativas, son espacios enriquecedores que fortalecen la educación de nuestros municipios, del departamento y del país. El evento estuvo presidido por la Junta Directiva de SIMAC y asistieron el segundo vicepresidente de FECODE, Edgar Romero, el secretario de Prensa, Propaganda y Comunicaciones, Miguel Ángel Pardo Romero, y su equipo para dictar un taller. Por ello, los y las docentes participantes reconocen lo productivo que resultan estos espacios. Estos talleres son importantes, fundamentar a los integrantes de la subdirectiva y en especial a los secretarios de prensa para que puedan ejercer una mejor labor y dar la información veraz hacia los compañeros en el ámbito sindical. Abrir el espacio primordial para la capacitación de los secretarios de prensa y propaganda de cada una de las subdirectivas y de las filiales, ya que estos espacios pues, son muy cortos y se habla de algo superficial. En un espacio de diálogo con el Ministerio de Trabajo, aprendices, instructores y representantes de Sindicena reconocieron los avances que ha traído la reforma laboral para miles de jóvenes en Colombia. Las voces de los estudiantes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo las garantías, el acompañamiento y las oportunidades para quienes se preparan para ingresar al mundo laboral. Más que una audiencia, el encuentro se convirtió en un espacio donde aprendices y trabajadores pudieron expresar ante el Ministerio de Trabajo las necesidades y expectativas que hoy acompañan los procesos de formación y empleo juvenil. Al igual que toda la juventud que esté más pendiente de la política, de lo que se está haciendo en este país, y pues estos espacios son para conocer qué es lo que se hace y uno mismo también tiene el derecho de poder hablar mediante los sindicatos como trabajador. A mí me gustó mucho que en realidad este espacio llegara el ministro y llegaran diferentes actores del gobierno, pero lo que no me gustó mucho fue que en realidad no estuvieron tan presentes. Obviamente escucharon, estuvieron atentos a las disposiciones que tenían los sindicatos. La participación de organizaciones sindicales y de la viceministra de Trabajo permitió abrir conversaciones sobre el papel histórico del SENA, que ha permitido la movilidad social de millones de estudiantes. En el marco de esta audiencia que ha organizado el Ministerio de Trabajo para escuchar a los trabajadores, primero expusimos los logros que ha tenido el Gobierno Nacional frente a la dignificación de los trabajadores y posteriormente comunicábamos al Ministerio de Trabajo ciertas problemáticas que tenemos a nivel nacional. Una de las problemáticas más grandes que tenemos es la ampliación de la planta del SENA. En estos momentos el SENA tiene alrededor de 40.000 contratistas y tan solo 11.000 funcionarios de carrera administrativa y provisionales. Entonces se requiere una ampliación de planta de 3.000 cargos que quedó en la negociación de los sindicatos con la dirección, porque realmente necesitamos estos funcionarios en el SENA para poder hacer nuestra misionalidad. Entre las reflexiones que dejó esta audiencia está la necesidad de fortalecer la institución y seguir creando condiciones que permitan a estudiantes e instructores desarrollar su labor con mayor estabilidad y garantías laborales dignas. Saludo al Magisterio de Colombia.
Sobre el tema del concurso, hoy estamos reunidos en el Comité Ejecutivo de FECODE mirando la revisión del 915, que es el manual de funciones. ¿Pero qué? El concurso depende si el proyecto de la vida, si el proyecto de la educación gana. Porque si gana el proyecto de la guerra, no habrá concurso. Porque ya ustedes oyeron que va a haber un recorte del 40% del Estado. Significaría que 700.000 empleados oficiales quedaríamos por fuera. Por eso es decisivo defender a Colombia, defender la soberanía el día 21 con tu voto. Por el proyecto de la vida, por el proyecto de la educación. Te esperamos el 21 con toda tu fuerza. Seguimos con el tema de la mesada 14. La mesada 14 depende de un solo debate. El debate es más difícil porque somos minoría en el Congreso de la República, pero el señor presidente del Senado no quiere agendarlo. Estamos pidiendo, por favor, que usted le escriba al presidente del Senado, Alido García, que agende la mesada 14, que el resto lo hacemos nosotros con el lobby que necesitamos ir buscando allí. Sobre el tema de la prima de mitad de año, ese derecho aún no se ha perdido. Ese derecho está consignado en la ley 91 del 89. ¿Qué es lo que nos está faltando? Hombre, que si los tiempos están contra nosotros, ustedes en la casa, puede hacer un derecho de petición. Cada vez que pueda, se venció el término del derecho de petición, al otro puedes interponer otro. Puedes después avanzar sobre todo la vía administrativa. Cada vez que tú mandas un derecho de petición a la fiduprevisora, rompe la prescripción para poder tener derecho a la retroactividad. No es necesario. FECODE no recomienda abogado. Seguimos avanzando y el 21 que sea el triunfo por la vida, por la educación. Un abrazo, maestros. Un referente en el movimiento pedagógico nacional, con distribución bimensual. La revista Educación y Cultura de FECODE tiene un lugar en la Biblioteca de la Educación. El periodo de alta tensión política y social que atraviesan países como Chile y Argentina, entre otros en la región, evidencian el descontento de ciudadanos frente a la implementación de medidas que recortan derechos laborales e inversión en educación pública. Frente a este escenario, sindicatos de docentes de las dos naciones hacen un llamado a la reflexión y a la defensa de nuestros derechos fundamentales de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. A más de un año de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, organizaciones sindicales del sector educativo aseguran que el país atraviesa un proceso de desfinanciamiento de la educación pública y de debilitamiento de derechos sociales conquistados durante décadas. Un gobierno de ultraderecha que ha venido a quitar cada uno de los derechos que hemos conquistado a lo largo de años y de años de lucha. La ley de financiamiento de educación, que preveía el 6% del porcentaje de inversión para la educación, las políticas de defensa de las infancias y de nuestras juventudes, las políticas de defensa de los derechos de las mujeres y de las diversidades, todo lo que tenía que ver con formación docente, que estaba dentro del presupuesto nacional, construcción de escuelas. Según dirigentes sindicales de Chile y Argentina, las reformas impulsadas por el actual gobierno incluyen propuestas como los vouchers educativos y modalidades que trasladan responsabilidades del Estado a las familias. Para los sindicatos, estas iniciativas profundizan las desigualdades y favorecen procesos de privatización del sistema educativo. Desde Chile lo estamos pasando de manera complicada, con todos los retrocesos de nuestros derechos y con la posibilidad cierta de que estos sean conculcados. Desde la IAL confirman que estas políticas guardan similitudes con modelos implementados anteriormente en Chile y señalan que algunas de las propuestas presentadas por sectores de derecha en Colombia recuerdan iniciativas que hoy generan controversia en otros países. Advertirles que tengan mucho cuidado con la ultraderecha. Pongan atención cómo votan, porque que llegue la ultraderecha al poder implica poner en riesgo todos los beneficios sociales, todos los derechos. Eso nos está pasando en nuestro país, que con una gran cantidad de recortes de a poquito van eliminando todos los beneficios sociales para las y los chilenos.
Además de las transformaciones en el sistema educativo, las organizaciones sindicales de estos países denuncian reformas laborales y previsionales que, según afirman, ponen en riesgo derechos históricos de los trabajadores y debilitan los mecanismos de negociación colectiva. Otro de los aspectos que además se están planteando no solo en el ámbito educativo sino en el laboral es la persecución sindical, la destrucción de nuestras organizaciones sindicales, la atomización sindical. Desconocen los ámbitos de negociación entre el Estado y los sindicatos nacionales docentes. En este sentido, FECODE hace un llamado a los ciudadanos colombianos a analizar las experiencias internacionales y los efectos que determinadas políticas han tenido sobre la educación pública, los derechos laborales y la organización social. Para el magisterio colombiano, la defensa de la educación pública, los derechos laborales y la libertad sindical continúa siendo uno de los principales desafíos en el actual contexto político. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Colombia enfrenta una realidad preocupante. Más de 300.000 niños, niñas y adolescentes están vinculados laboralmente en distintas actividades. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades siguen siendo factores determinantes. Organizaciones sociales insisten en fortalecer las políticas de protección y permanencia escolar de los menores. Niñas y adolescentes continúan trabajando en Colombia, una problemática que sigue afectando el ejercicio pleno de sus derechos. Bueno, la realidad es que en Colombia el trabajo infantil y la vinculación del trabajo a menores de edad está marcado por dos grandes problemas que hacen parte también de la realidad en América Latina, pero en Colombia se agudiza especialmente por las desigualdades que tiene el país y la violencia y el conflicto armado. Por un lado, la desigualdad está marcando especialmente a los hogares donde los menores están siendo vinculados a actividades laborales en muchos casos por subsistir al hogar, en muchos casos también están vinculados a negocios o actividades comerciales o laborales de los hogares, pero la realidad también profunda es que esto corresponde también a una deficiencia del sistema educativo donde pues no garantiza la permanencia de los menores de edad. Expertos señalan que las condiciones de pobreza, exclusión y violencia mantienen a miles de menores alejados de entornos seguros para su desarrollo. Es fundamental que el sistema educativo fomente y garantice la permanencia de los estudiantes, especialmente en la educación media y básica, que es donde normalmente presentamos mayores casos de deserción y abandono de las escuelas y que se presentan casos ya de vinculación no solamente a los grupos armados ilegales y a las bandas criminales, sino a la inserción de la informalidad en el mundo laboral. Las organizaciones sociales advierten que la deserción escolar sigue siendo uno de los principales factores asociados a la vinculación temprana al trabajo. Esto se presta para el abuso infantil, en donde podemos verlo representado de diferentes maneras, en donde se pagan, por ejemplo, tiempos o se pagan labores bajo valores mínimos, en donde pues el menor realmente está siendo instrumentalizado y utilizado pues por quienes están quienes proveen estas actividades laborales. Y en tercer lugar, pues la dignificación de la niñez. Acá realmente vemos cómo los menores están perdiendo su infancia, están perdiendo la inocencia, están perdiendo gran parte de lo que representa la infancia, lo que representa la niñez y la juventud, y que en un país como Colombia esto gravemente se ha venido normalizando. La conmemoración de esta fecha pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de acelerar las políticas públicas dirigidas a la protección de la niñez. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. En la mañana del 11 de junio, el Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con el Ministerio de Educación para la revisión en el avance del cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno Nacional. Se registran importantes logros tanto para la educación pública como para el magisterio colombiano en el marco del acuerdo firmado con el Gobierno Nacional. Destacamos logros como la gratuidad de la educación pública, la normatividad
en bienestar de los derechos laborales del magisterio y de los trabajadores de la educación y el incremento en el número de plazas docentes que son muy importantes. Sin embargo, faltan acuerdos que están en desarrollo y otros pendientes para cumplir. Por eso, la principal conclusión es que el acta de acuerdo están en riesgos, desde la convocatoria a un nuevo concurso de ingresos a la carrera docente o hasta los juegos deportivos y el encuentro folclórico y cultural podrían no realizarse si el gobierno de la ultraderecha gana las elecciones. Los anuncios del recorte del Estado y del número de ministerios llevarán a la reducción en el presupuesto para la educación y con ello todo lo relacionado con la dignificación de la profesión docente, la cual sufriría un retroceso inaceptable. El Comité Ejecutivo de FECODE se ha distribuido en todo el país, organizando y asistiendo a las regiones por municipios en asambleas informativas organizadas por nuestras filiales. Estamos haciendo pedagogía, dialogando con los maestros, maestras, padres, madres y comunidades, pero también rechazamos con contundencia la estigmatización y las amenazas que están recibiendo docentes y líderes del magisterio en diferentes zonas por parte de militantes de la campaña fascista de la derecha y la extrema derecha, lo que pone en riesgo nuestras vidas. Es momento de reflexionar y de apoyar la educación pública, de defender nuestros derechos, la naturaleza, la riqueza en recursos, la flora y la fauna de nuestro país, el talento de nuestros jóvenes y los derechos laborales en los que hemos avanzado. Este 21 de junio vamos a la presidencia con Iván Cepeda y la compañera Aida Quincué. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Recuerden, nuestra cita es el próximo sábado por Teleantioquia y toda la información oficial de FECODE la encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, X, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. Y la invitación es a conectarse a continuación a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión.